Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de este podcast Procesos Evolutivos. Soy Pamela Gaya y te acompaño en tu camino para reconocer la ciclicidad en tu vida, poder observar las distintas fases e integrar los distintos trabajos que nos piden las fases del ciclo, para que puedas ir evolucionando en tu propia vida en todos los niveles. En el episodio anterior hablamos que vaciarnos también es avanzar, que es una parte fundamental del proceso evolutivo, es una fase del ciclo y que es muy necesaria. Hablamos solo de un aspecto, bien, que tiene que ver con el aspecto interno, tiene que ver con el aspecto del cuerpo emocional y mental. Darnos esos espacios para que puedan emerger, salir a la luz las emociones, las creencias limitantes, que puedan ser observados, movilizados y purificados es realmente clave para nuestro proceso. Y para eso tenemos que darnos el espacio de poder entrar en nuestras profundidades, ¿sí? Te invito a que, si no has escuchado el podcast anterior, lo escuches porque es una parte fundamental del proceso evolutivo. Y vamos a continuar con que este vaciamiento interno no sucede solamente dentro de nosotros, porque llega un momento en la vida en donde esa transformación interna comienza a pedir cambios en el escenario externo de nuestra vida. Porque nuestras emociones y nuestras creencias han creado realidades en nuestra vida, ¿sí? Han creado formas de relacionarnos, relaciones incluso que sostenemos, trabajos, hogares, territorios, hábitos y dinámicas internas y externas. ¿A qué me refiero? Hábitos y dinámicas que tenemos con nosotros mismos y que tenemos con nuestras relaciones. Incluso versiones de nuestra propia identidad estaban sostenidas en estas emociones y en estas creencias limitantes. Muchas de nuestras realidades fueron construidas desde esas emociones antiguas, que pudieron ser carencia, rechazo, miedo, abandono, necesidad de aprobación, inseguridad. Y te aseguro que en toda la humanidad compartimos estas heridas. No eres la excepción de esto, ¿sí? Obviamente la tenemos a distintos niveles, pero todos compartimos esto, ¿bien? Y cuando logramos identificar esas emociones y creencias dentro de nosotros mismos, comenzamos a reconocer cómo estas se reflejan en nuestros escenarios de la vida, ¿sí? Y obviamente, como he repetido en todos estos podcasts, es muy importante nutrir, ejercitar, como quieras llamarlo, día a día la capacidad de ser el observador. La vida nos muestra afuera aquello que ya estamos preparados para observar dentro, ¿bien? Y aquí es importante reconocer que existe un eje de transformación, ¿bien? Está la vibración, que es demasiado sutil para poder dar ciertas directrices para percibirla, más sí podemos dar algunas directrices del cuerpo emocional y del cuerpo mental, ¿bien? Que son planos más sutiles, pero a la vez son planos que podemos identificar mejor. Entonces todo comienza con una emoción. Esa emoción está ligada al pensamiento y a una creencia, ¿bien? Luego de eso se refleja la acción que tú realizas en base a esa emoción y a esa creencia. Y luego, como consecuencia, es la realidad que creamos. Estos elementos están profundamente relacionados. Recuerda que todos los cuerpos están interrelacionados. Una emoción sostenida alimenta determinados pensamientos. Esos pensamientos condicionan nuestras acciones y nuestras acciones construyen y sostienen nuestra realidad. Para crear algo diferente no basta solo con cambiar una idea dentro de nosotros. Necesitamos comenzar a actuar desde una emoción y una creencia nueva, ¿bien? Entonces, tenemos que buscar esa emoción nueva, tenemos que buscar esa creencia nueva y tenemos que buscar esa acción nueva. Se le puede llamar correctivas, ¿bien? O las nuevas emociones y creencias expansivas o las nuevas acciones expansivas en nuestra vida, como quieras llamarlo, ¿bien? Lo que sí es súper importante
traerlas, cultivarlas. Porque no solo basta con identificar eso que ya salió, eso antiguo, ese programa antiguo, esa emoción antigua, también tienes que ponerle una data, por así decirlo, a tu sistema. Tienes que ponerle una data nueva, ¿sí? Y esa data nueva la tienes que elegir tú. Y desde dónde la quieres elegir, ahí va la interrelación con tu propósito. Esa persona que quieres llegar a ser tiene estados de ánimo, tiene emociones, tiene ideales, tiene su filosofía de vida, tiene sus hábitos y tiene sus creencias. Todo eso es tu norte. Tu norte te va a ayudar a poder ir ajustando tus paso a pasos para llegar a tu norte, ¿bien? Entonces, es muy importante saber la persona que queremos llegar a ser. A lo mejor no tienes detallado todos los ámbitos de tu vida, ¿sí? No tienes detallado la relación, no tienes detallado el trabajo, no tienes detallada la personalidad, pero sí vas a tener detallado algún área. ¿Cómo se quiere sentir esa persona? A lo mejor se quiere sentir en paz. Se quiere sentir en paz y a la vez quiere sentir que es un gran aporte desde su propia autenticidad a la tierra, ¿bien? A la evolución, a la humanidad, o que se siente plena. Obviamente entender y reconocer que esta vida es dual, siempre vas a tener desafíos y de eso se trata, y de hecho eso te da una satisfacción interna porque te invita a evolucionar, ¿sí? Pero el desde dónde yo quiero enfrentar, por así decirlo, o mejor dicho, pasar esos desafíos, es desde una sabiduría, desde una quietud, desde una templanza, desde el poder estar conectada con mi intuición, del poder saber esperar el momento correcto para poder accionar, entender cómo se mueven las energías y entender que hay días que las energías no están abiertas. Y sí puedo avanzar hacia mi norte, pero de distinta área, y hay momentos, hay días, hay episodios en tu vida o capítulos o temporadas en tu vida en donde sí la energía está abierta, y ahí es el momento de concentrar toda tu acción para que puedas avanzar lo más posible externamente hacia tu norte, ¿bien? Entonces sí puedes tener alguna noción de estas sensaciones, características o incluso creencias que necesita tener esa nueva versión tuya. Y eso va a ser tu norte para ir ajustando toda esta transformación que vamos a ir traspasando bien en todos los cuerpos, y que eso en algún momento va a, por así decirlo, llegar a tu realidad física, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de qué pasa cuando la vida nos pide cambios en esta realidad física, y esos cambios vamos a llamar la poda, el podar el territorio. Recuerda que el territorio eres tú, y sí, a veces toca limpiar y toca podar afuera. Entonces, bueno, una vez que te preguntaste qué emoción quiero cultivar ahora, qué creencia quiero implantar, esa creencia que me va a servir para llegar a mi norte, esa emoción que me va a servir para llegar a mi norte, ¿qué acción sería coherente con esa nueva versión de mí? ¿Bien? Esa versión que es más compasiva, esa versión que es más tolerante, esa versión que es compasiva y tolerante y a la vez sabe poner el límite con amor y firme a lo que no quiere en la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas acciones las vamos a alinear. La acción adecuada no siempre es hacer más, ¿bien? A veces es guardar silencio, a veces es dejar de reaccionar o expresar lo que sentimos o marcar un límite incluso, ¿bien? Tener una conversación pendiente, atreverse a tener las conversaciones incómodas, dejar de ponerlas al pendiente porque es algo incómodo. Cambiar nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los otros. Dejar de alimentar dinámicas internas y por ende después dinámicas externas, ¿bien? Relaciones que construimos a través de esas dinámicas que estamos purificando. Cerrar una relación o un escenario, también la vida nos pide eso. No todas las relaciones, no quiero que te lo tomes literal, hay relaciones que sí te acompañan evolucionando, pero hay otras que no, que ya cumplieron su función, ¿sí? Igual que escenarios en tu vida. Cuando vas evolucionando, incluso vas cambiando totalmente el escenario. Alejarnos de aquello que ya no está alineado es importante, ¿sí? Esperar antes de tomar una decisión.
todas estas acciones que te he nombrado son ejemplos de situaciones que te puede pedir la vida. Cada uno está en un momento evolutivo específico, cada uno está en una área, bien, de trabajo específico en su vida. Tú tienes que ser lo suficientemente sincero, sincera contigo misma, para decirte realmente, porque tú lo sabes. Primero, la conversación incómoda está contigo. Cuando tú aprendes a tener esas conversaciones incómodas contigo, las puedes tener afuera, ¿bien? ¿Qué área te está pidiendo la vida? ¿Bien? Cada vez que reaccionemos de la misma manera, volvemos a alimentar lo anterior. Entonces, lo que queremos es dejar de alimentarlo. Cuando lo dejamos de alimentar por alguna razón o de alguna forma, por nombrarlo así, eso se desnutre y empieza a disminuir su fuerza en esta realidad hasta que luego desaparece de tu realidad. Y lo mismo al contrario, lo que nutrimos empieza a tomar cuerpo, empieza a tomar forma, ¿bien? Y empieza a manifestarse en nuestra realidad. Y aquí quiero traer la importancia de la paciencia. Observa la naturaleza, ¿bien? El árbol no toma forma de un día para otro. El fruto no aparece de un día para otro, ¿sí? Hay todo un proceso y contigo es lo mismo, ¿sí? No te frustres porque no ves resultados de inmediato, ¿bien? Hay cosas que se enraizan en la oscuridad, en silencio, que nadie las ve. Tú sí las ves, tú sí te estás dando cuenta de todo lo que te estás regenerando en tus raíces. Hay un momento que salen brotes pequeños hacia afuera y tú puedes frustrarte y decir, he trabajado tanto y recién sale un brotecito, ¿bien? Toma tiempo y cada uno tiene un tiempo perfecto porque hay plantas que llevan años haciendo raíces, años y no se ve un pequeño brote por fuera y de repente empieza a crecer y a expandirse y dar frutos en 2 años, ¿bien? Y hay otros que no, ¿bien? Hay otros que necesitan poco tiempo de raíz, después van creciendo para afuera, después van volviendo a generar esa raíz. Todos tenemos nuestro propio ritmo. Por eso es importante no compararse y en esa diversidad está la integridad que somos. Todos los tiempos distintos son perfectos porque entregan el fruto en el momento perfecto y que se necesita, ¿sí? Entonces, bueno, ten paciencia con tu proceso, ámate, reconoce tus avances, ¿bien? Aunque sean en un principio de forma muy interna, celébrate. Celébrate que ahora ese escenario lo tomas desde una emocionalidad distinta. Celébrate de que ya no piensas ni pones esos lentes a escenarios de la vida y tienes la capacidad de enfocar tu atención, que es uno de tus mayores poderes para crear, en las cosas positivas, en las cosas expansivas, en que siempre hay una oportunidad evolutiva en cada escenario y decides tomarla. Bien, celébrate cuando esos cambios ocurran en ti, aunque sean internos. Te aseguro, es cosa de tiempo, se van a manifestar afuera. Entonces, la importancia de la poda externa. Es que la naturaleza no solamente florece, también suelta, poda y deja caer. Existen escenarios que fueron coherentes con una versión anterior de nosotros, pero ya no pueden acompañarnos a la siguiente etapa. Y es súper importante aprender a soltar esas viejas versiones de nosotros mismos y de nosotras mismas. Y también en esta etapa hay una etapa de duelo, porque cuando algo se va de nuestra vida, quieras o no, aunque tu ego quiera decir no importa, sí tenemos ese periodo de duelo, ¿bien? Y ahí es algo profundo de resignificar porque el duelo no solo lleva tristeza, también hay una parte de tristeza, es humano, ¿bien? Es humano. Tener esas emociones también trae muchas otras profundidades, que es el silencio, el respeto, el espacio entre una etapa y la otra, ¿bien? El espacio necesario, el vacío, que se necesita para pasar de una etapa a otra, para pasar de una relación a otra, para pasar de una vieja versión a una nueva versión de ti mismo. Es súper importante respetar eso, ¿sí? Poner límites también es una forma de podar. Y primero los límites es a nosotros mismos. No podemos poner límites afuera en nuestras relaciones si nosotros mismos no somos capaces de ponernos límites para nuestro bienestar, límites para nuestros hábitos saludables, límites para poder concretar acciones para llevar a cabo lo que deseamos en nuestra vida, límites para poder transformarnos, ¿sí?
Esa habilidad primero es adentro. No le vamos a poder poner límite a una relación abusiva, no le vamos a poder poner límites a una relación que no es equitativa, no le vamos a poder poner límites a algo que una relación necesita mejorar para el equilibrio de la dinámica en la relación, mientras nosotros no lo hacemos con nosotros mismos, ¿sí? Dejar de alimentar una relación también es vaciar. Entonces, lo que yo les decía, que a veces sí toca dejar de alimentar relaciones, ¿bien? Porque esas relaciones no están hechas para acompañarnos a avanzar en la nueva etapa. Y hay otras que sí, y esas merecen todo nuestro cuidado, toda nuestra atención y toda nuestra sinceridad y todos nuestros límites, porque esa es la forma en que vamos a evolucionar en conjunto. Así como tú aplicas eso para evolucionar en tu individualidad, también tus relaciones lo requieren. Y no todo lo que dejamos atrás es porque estaba equivocado, ¿ya? Eso es súper importante porque a veces como que ya pasamos de etapa y es decir, ¡oh! ¿Cómo yo estuve ahí? ¿Bien? No, estuviste ahí porque fue perfecto, porque te ayudó a reflejar cosas internas que tenías, te ayudó a crecer. Entonces, no dejamos las etapas anteriores desde, uy, qué bueno que salí de ahí, ¡oh! por decirlo así, y lo dejamos con gratitud. Las dejamos entendiendo y comprendiendo que ya su ciclo finalizó y agradecemos mucho lo que trajo, porque desde ese suelo pudimos dar el salto a la nueva etapa, ¿bien? Desde ese suelo que quizás no fue construir o nutrir algo, pero sí dejó un suelo adentro de mí, sí me hizo observar un montón de creencias limitantes, sí me hizo observar un montón de patrones emocionales que me estaban haciendo llevarme a vincular desde ciertos espacios y que me di cuenta de que no quiero, que simplemente estaba repitiendo patrones heredados. Bien, entonces sí reconocer que sí lo pasado hizo un suelo en ti, un suelo ya sea emocional, ya sea un suelo mental, bien, hizo una transformación, hizo un compost y desde esa regeneración de suelo fuimos capaces de volver a sembrar incluso, bien, o a regenerar nuestras raíces o poner nuevas semillas en nuestra vida, ¿sí? Entonces, esa etapa de duelo que aquí vamos a interrelacionar es súper importante desde esa gratitud y desde el reconocimiento, porque a veces nos vamos mucho en, uy, me vinculaba, desde todo esto denso, desde todo esto que no quiero, y solo me quedo en ese foco de mirada. Y es como, bueno, gracias por poder desarrollar la capacidad de observar todo esto en mí a través de esta dinámica contigo, a través de esta dinámica con el trabajo, a través de esta dinámica familiar, para poder darme cuenta, para hacer el trabajo de compostarme, de transformarme y de regenerarme, que eso hizo posible que yo abra nuevas puertas en mi vida, ¿bien? Y eso a veces toma tiempo. Uno lo puede decir, uno lo puede escribir, pero para que realmente la gratitud se enraíce en tu corazón, bendiciendo la etapa anterior, lleva un tiempo, ¿sí? Entonces, darnos ese espacio es súper importante. Entonces, podar no significa a veces cortar inmediatamente. También significa cambiar la manera en que participamos y observamos qué ocurre cuando dejamos de sostener este patrón, ¿sí? ¿Qué ocurre en nuestra vida cuando dejamos de repetir esos patrones? Y a veces emocionales ni siquiera lo externalizamos, a veces el trabajo es solo interno, pero te aseguro que hay un cambio externo, ¿bien? Aunque ni siquiera hayamos llegado a la dinámica de la acción. Y toda microacción sostenida en el tiempo da grandes frutos, ¿sí? Entonces, ocúpate de alimentar eso día a día, con amor, con paciencia, con compasión contigo mismo, ¿bien? Y eso te va a dar la capacidad para poder tener esas mismas cualidades para tus relaciones, porque estamos todos en este trabajo de transformarnos, ¿sí? Entonces, cultivar eso contigo mismo te va a dar la capacidad de también entender la humanidad que atraviesa la otra persona, entender que también tiene procesos, entender que también necesita reflejar algunas cosas en los escenarios diarios de la vida para poder irlas transformando, ¿sí? Y te va a dar la capacidad para poder ayudar también a realizar esa iluminación interna y esa corrección de las acciones diarias, ¿bien? Porque lo haces primero contigo mismo. Entonces, el poder de soltar
¿Cuál es el poder que nos trae el soltar? ¿Bien? Soltar. Soltar no es abandonar sin conciencia. Y eso es súper importante comprenderlo. Porque a veces en esto de, la libertad es como, ya, esta relación, chao. Y toda relación, todo lo que caminó en tu vida también es sagrado y merece tu conciencia. Porque tuvo espacio en tu vida, ¿bien? Entonces, no es abandonar sin conciencia, ¿sí? Es hacer el trabajo de podar o de soltar con la mayor presencia, conciencia, gratitud e integración que puedas hacer de esa etapa de tu vida. Desde ese cierre se pueden abrir cosas expansivas. Desde un cierre, no importa, chao, ¿qué crees que efecto va a crear en lo nuevo que abras? También algo sin profundidad. ¿Bien? Y las cosas que no tienen profundidad no se sostienen a largo plazo. ¿Bien? Súper importante. Soltar confiando en que estamos limpiando el terreno, ¿sí? Porque a veces nos cuesta tanto soltar porque pensamos que voy a perder en mi vida. Y no se trata de perder, se trata de preparar el terreno, se trata de preparar la vasija para lo nuevo que quiere llegar en tu vida. Entonces, tener esa confianza es súper importante, es súper importante. No puedo abrir una realidad mientras sigo alimentando completamente la anterior. Entonces nos vamos a tener que dar el espacio de entender cómo alimentamos a nivel emocional, a nivel mental y a nivel de acción la etapa anterior. Porque tu presencia y tu enfoque nutre. Entonces, ¿cómo yo le doy mi presencia? ¿Cómo yo le doy mi pensamiento? ¿Cómo yo le doy mi tiempo? ¿Cómo yo le estoy dando mi energía a eso antiguo? ¿Bien? Porque al principio va a ser acción, me voy a salir de la acción, pero ¿qué tanto lo alimento en mi mente? ¿Qué tanto viene? ¿Qué tanto viene? ¿Qué tanto lo alimento? Así, ¿bien? Es toda una observación consciente. Algunas veces queremos cambiar nuestra vida sin permitir que nada cambie y eso es imposible. Si quieres cambiar tu vida, todo tiene que cambiar. Así de simple. Entonces, abrirnos al cambio es una habilidad súper importante que trae este momento de podar y soltar, ¿bien? Porque también es un momento de interfase y de intertransición, porque está ese momento de duelo entre medio. Entonces vas a abandonar lo viejo y no va a aparecer al tiro lo nuevo. Vas a estar en ese momento de duelo, por así decirlo. Bien, y en ese momento de duelo hay mucho misterio porque estamos soltando identidad anterior sin que llegue la identidad nueva todavía, porque necesita ese espacio, necesita ese silencio, necesita ese honrar, necesita ese integrar lo que fue. Y así con todos los ejes, sueltas una relación y va a haber un momento de vacío, de ese misterio, de esa confianza también. Cuando se va a un trabajo y a veces ese movimiento no lo hago asegurándome de un trabajo que viene. A veces la vida sí nos pide ese espacio de limbo y a veces no, nos pide esa inteligencia, ¿sí? Cada uno sabe. Entonces, sí o sí, en alguna área de tu vida vas a tener ese limbo y ese misterio de que se fue lo viejo y no viene lo nuevo al tiro a llenarlo. Está ese espacio. Entonces esa es la etapa de transición, ¿bien? Todavía no conocemos la próxima relación y el próximo trabajo, incluso el próximo hogar, el próximo territorio, la próxima versión de nosotros mismos y tampoco la forma exacta del cómo llegará. Y ahí está, por así decirlo, el diamante que nos hace pulir habilidades internas en esta fase, ¿bien? El no saber el cómo va a llegar ni la forma exacta en el que va a llegar, pero sí me habito en el proceso, sí doy el paso que me llega número 1 sin saber ni el 2, ni el 3, ni el 4, ¿sí? Entonces esta etapa también forma parte del proceso evolutivo y es muy importante. No es necesario llenar inmediatamente el espacio y eso es importante entenderlo porque en nuestra era estamos tan acostumbrados a llenar el espacio de vacío y de silencio. Porque si tú lo piensas en el diario, bien, así como humanidad, tenemos espacios de vacío, o sea, podemos dar mucho al trabajo o a nosotros mismos o a nuestras relaciones, pero van a llegar momentos en el día o incluso comúnmente al llegar a la noche ese espacio de vacío. Pero ahora tenemos el celular, tenemos las redes sociales, tenemos la televisión, en donde ese espacio de vacío inmediatamente lo saturamos, ¿sí? Entonces también ahí te dejo un pequeño trabajo observativo de
¿Qué tan cómodo estás tú en esos espacios de vacío, en esos espacios de transición? Porque el vacío y el silencio son necesarios para eso, para todo este trabajo que te hablo. Desde ahí emerge, ¿bien? Entonces comienza a darte esos espacios y comienza a observar qué emerge de ti, ¿bien? Entonces, es súper importante cultivar mientras llega lo nuevo la presencia, la confianza, la paciencia, la escucha, la coherencia de ir transformando todos los ejes que nombramos, ¿cierto?, hacia lo que queremos, las nuevas creencias día a día, bien, las nuevas formas de actuar día a día, capacidad de sostener ese vacío, apertura a las posibilidades que todavía no conocemos, bien, apertura, eso ya es otra temática diferente en otro podcast porque hay una profundidad en la apertura, ¿sí? El espacio vacío no está muerto, es un terreno de preparación, bien, y es súper importante poder habitarlo. Y tal vez todavía no vamos a ver los resultados externos, pero inmediatamente en ese momento vamos a estar cultivando la capacidad de sostener una realidad diferente. Y esa etapa viene antes de que la realidad diferente llegue. El poder cultivar la capacidad de sostenerla es clave. Entonces, bueno, te dejo algunas preguntas. ¿Qué escenario de tu vida fue creado desde una emoción que hoy estás intentando transformar? ¿Qué continúas alimentando por miedo a quedarte en el vacío? ¿Qué relación, dinámica, trabajo o identidad ya cumplió su ciclo? ¿Qué límites necesitas marcar? ¿Qué acción sería coherente con la emoción y la creencia que hoy quieres cultivar? ¿Tienes el valor de aceptar que tu transformación interior pide cambiar tu realidad externa? ¿Puedes habitar la incertidumbre sin apresurarte a llenar esos espacios vacíos? ¿Confías en que podar también es preparar terreno para lo nuevo? Y aquí yo también quiero traer la contraparte, por así decirlo, de la pregunta que te hice, de que si tienes el valor de aceptar que tu transformación interior te pide cambios en tu realidad externa. ¿Tienes el valor para aceptar que el cambio de tu realidad externa te pide una transformación interior? Entonces, querida, querido, te dejo con estas frases claves para repetir y que es importante comprenderlas. Vaciarte por dentro también es modificar tu realidad por fuera. Toda realidad externa fue alimentada por emociones, creencias y acciones. Hazte responsable. Poner límites también es una forma de vaciar. Dejar de alimentar un escenario también es avanzar. Algunas realidades fueron creadas por una versión de ti que ya está cambiando. Atrévete a soltar. Soltar es dejar de sostener aquello que ya no quieres continuar creando. La poda no es el final, es la preparación del terreno. La incertidumbre puede ser la evidencia de que ya no estás en lo antiguo, aunque todavía no hayas llegado a lo nuevo. Lo anterior ya cayó, lo nuevo todavía está enraizando. El vacío entre dos realidades también es parte del camino. ¿Bien? Soy Pamela Gaya, espero que hayas tenido una buena nutrición de este capítulo, de esta etapa tan importante, y que es súper importante darse los espacios de esta etapa, porque lo que vamos creando después lo tenemos que sostener en el día a día. Entonces mejor crear desde nuestra esencia. Es mejor darnos los espacios de reprogramar todo aquello que heredamos y que nos pasaron antes de que eso cree nuestra realidad y tengamos que sostenerla en el día a día. Cuando comenzamos a crear nuestra realidad desde nuestra esencia, el sostener día a día tiene una llama interna, porque nuestra esencia está llamada a eso, porque la hace evolucionar, porque la nutre en distintos ámbitos. Y eso te ayuda a sostener el mantenimiento diario que requiere todo eso que estás creando. Entonces, date el tiempo de hacer ese trabajo para que eso que se va materializando en tu realidad esté mucho más alineado a tu esencia. Y así lo puedas sostener desde ese fuego interno que alimenta tu esencia. Soy Pamela Gaya. Si te sirve este episodio, déjame un like, déjame un comentario para yo poder seguir haciendo todo este material para ti, para acompañarte. Envíaselo a un amigo, a una amiga que necesite y que esté atravesando también todas estas temáticas. Un placer acompañarte en tu proceso evolutivo.